Bien, entonces estamos en sociología, en la primera parte, el primer tema de esta materia, que es motivos. Lo llamamos así porque ustedes van a ver que durante toda la clase durante todo el desarrollo del tema se va a hablar de los motivos. Quiero rápidamente hacer un pequeño repaso porque así como por hacer un recorderis, ¿no? Porque a veces se ha pasado algo y como los temas son un poco complejos, entonces es mejor. Recordábamos, quiero decirles primeramente que el pensamiento de los griegos y la época de la patrística, tengamos esos dos referentes. El pensamiento de los griegos y la época de la patrística es un referente obligado para la renovación de la actividad intelectual pagana y cristiana, tanto en la Edad Media como en el Renacimiento y en la modernidad. Es decir, siempre que nosotros queremos hacer un recuento histórico para renovar el intelecto, digamos, para escudriñar el intelecto, debemos partir del pensamiento de los griegos, vuelvo y repito, y la época de la patrística. Son referentes obligados porque ahí pudimos ver. Por eso es que siempre estamos retomando precisamente esta parte, lo que hablábamos la vez pasada. Vimos cómo el objetivo de la sociología, según Antonio Cruz, y vemos qué es la sociología. Pero más adelante estamos mirando precisamente estos tres sociólogos. Vimos estos tres sociólogos, comparamos estos tres conceptos. Espero haya quedado claro cómo digamos, en este caso, Augusto Comte es totalmente opuesto a Amós, que lo encontramos en la Biblia, ¿no es cierto? Entonces yo creo que vimos también el concepto de idolatría que ha primado durante toda la historia, pero vemos que esta idolatría ha permeado toda la historia y sobre todo la construcción de la cultura y sociedad occidental. Eso debemos tenerlo claro, porque ¿qué es una cosmovisión? La cosmovisión es una manera de ver e interpretar el mundo, ¿no es cierto? Es un conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o el concepto general del mundo que tiene una persona. O sea que nosotros estamos permeados por esa cosmovisión desde los griegos, desde la patrística. Entonces, por eso es que debemos verla y retroceder de vez en cuando para repasar y para ver exactamente lo que necesitamos. Aquí nos hacíamos una pregunta que sí quiero retomarla. ¿Por qué? Porque es importante que realmente comprobemos que hemos respondido esta pregunta al final de este tema. ¿Puede el hombre saber quién es, por qué existe, qué debe hacer y cómo debe hacerlo sin tener en cuenta a Dios? Es una pregunta muy importante. Les pregunto, ¿me están escuchando? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces vamos a adelantar un poquito aquí. Ya habíamos visto más este cuadro, no sé si hacemos un recuento, pero es importante porque estamos hablando de los motivos que subyacen en la conformación de la cultura y de la sociedad, civilización cristiana occidental. Dijimos que estos motivos han abarcado todos estos hitos históricos, todas estas épocas, que es la antigüedad cristiana, la Edad Media, la modernidad, la posmodernidad. Y dentro de cada una de estas épocas vemos, o al menos en los dos extremos estamos viendo de dónde parte y qué ha provocado ya en la posmodernidad. Porque es importante que veamos los extremos del espectro, que en la antigüedad, que estaba conformada por paganos, o sea, personas politeístas, o sea, que adoraban muchos dioses, ¿no es cierto? Paganos. Por lo tanto, siempre se iba dando esa mezcla y combinación de motivos no cristianos. Eso hicimos un recuento. Yo creo que no hay necesidad de que entremos en detalles, aunque si hay preguntas, con mucho gusto. Entonces, en la antigüedad, estos motivos han sido refractarios entre sí. Desde la antigüedad estamos viendo, ¿no es cierto? Y en la posmodernidad
encontramos la ilustración que genera el humanismo secular, que también lo vamos a ver. Entonces quería ver como los extremos para que veamos cómo ha permeado la historia, la conformación de la cultura y de la sociedad occidental. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hablábamos del concepto de cultura, del concepto de cultura según la palabra de Dios, según la Biblia. Y sabemos también que ahí podemos ver que no cumplimos con el mandato divino. No lo cumplimos. ¿Por qué? Por la caída en pecado de nuestros primeros padres. No cumplimos con ese mandato cultural. Entonces, que es un mandato establecido por Dios para la raza humana desde el jardín del Edén. Entonces, aquí lo enfatiza, la cultura es el complemento natural a lo que nos viene dado en la naturaleza. Nosotros teníamos el deber de confrontar esa realidad, pero sin perder esos principios, sin perder esa base que teníamos, por decirlo de alguna manera. Pero entonces hablábamos precisamente que el hombre ha caído en excesos, se ha salido de esos preceptos, ha salido precisamente a causa, claro, de la caída en pecado de nuestros primeros padres, porque el hombre murió espiritualmente. Por lo tanto, al estar muerto espiritualmente, siempre está buscando un libertinaje permanente, y eso lo podemos ver en muchas situaciones, como lo referimos en la anterior clase. Cómo la persona celebra, o dentro de una cultura es importante la celebración, pero vemos cómo el hombre que está muerto espiritualmente se va a los extremos, se extiende, se convierte en él un libertinaje. Entonces veíamos precisamente, quiero que pongan atención a esto, ¿qué más pasa? ¿Qué más pasa en el hombre que está muerto espiritualmente? Se da origen a sociedades distanciadas de los ideales cristianos que guían el quehacer cultural de la humanidad. Ahí lo concretamos. Esto deteriora la calidad de vida del hombre. Eso lo vemos a diario. Cómo el hombre que está en pecado, que está muerto espiritualmente todo el tiempo, se ve deteriorada su vida. Distorsiona y pervierte las facultades humanas. Eso es lo que pasa, tales como la noción de libertad y ejercicio práctico de esta. Ahí volvemos a hablar, que la libertad que el hombre que teníamos se convirtió, o más bien el hombre convierte esa libertad que creemos tener en libertinaje, ¿ve? Y abusa precisamente de todas estas cosas. Vemos entonces cómo entramos ya a otro concepto que dice: todos los motivos que confluyen en la conformación de Occidente tienen un carácter dialéctico. Veíamos la vez pasada, creo que habíamos avanzado ahí. Todos los motivos que confluyen en la conformación de Occidente tienen un carácter dialéctico. ¿Y qué quiere decir esto? Ahorita vamos a ver el concepto y lo explicamos. Estos han prevalecido entre las opciones pagana, la cristiana y la secular. O sea que siempre se ha conformado, siempre en la construcción de Occidente, siempre confluyeron esos motivos, dos motivos encontrados, porque cuando hablamos de carácter dialéctico, siempre estamos hablando de oposición. ¿Y oposición qué? Para haber oposición, ¿qué debe haber? Dos elementos que chocan siempre. Entonces, estos han prevalecido entre las opciones paganas, la cristiana y la secular. Tengamos en cuenta esos datos. Estos motivos han sido refractarios. ¿Qué quiere decir? Resistentes. El uno se resiste al otro y así sucesivamente. Han intentado combinarse, mezclarse y sintetizarse. Acordémonos del mestizaje espiritual. Eso es el mestizaje espiritual, porque es como entre dos culturas querer entremezclarse, y a veces es imposible evitarlo. O sea, que sí se permea una cultura de la otra. Pero aquí vamos a ver que dentro de los motivos nunca se ha logrado desaparecer el motivo cristiano o los motivos cristianos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si hay preguntas hasta el momento,
resolveríamos o entremos directamente a este concepto para por si hay preguntas. Entonces vemos que, Profe, sí, dime. bueno, no sé si todos lo tienen tan claro, pero me gustaría, estaba mirando por las conferencias, como que dejáramos un poquito más claro qué son esos motivos, porque vamos a hablar de aquí en adelante de motivos, pero, pero pues, ¿qué estamos refiriendo cuando hablamos de motivos? Mira, ¿cómo es tu Entonces, nombre? ¿Cómo es tu nombre? Arturo, Arturo, ya vamos entrando y ya los aclaramos. Te estoy hablando de dos opuestos. Ahorita ya te voy a aclarar. ¿Listo? no, Son, es que quiero preguntar entonces es un que- motivo. A lo que ver, entendí, tú tienes lo que la... entendí por motivos para ver si estoy bien. Mira, hay en toda construcción de una sociedad está incluido lo religioso. ¿No es cierto? Porque la religión ha sido siempre uno de los aspectos más importantes que influyen en el desarrollo de las culturas occidental y oriental. O sea, que cuando se está construyendo, conformando una cultura, siempre existe lo religioso. ¿No es cierto? Estamos hablando de la construcción o conformación de la cultura sociedad occidental. Cultura occidental. Hasta ahí vas bien. Hasta ahí entiendes, ¿no? Entonces, para esa conformación de la cultura occidental hubo motivos religiosos, pero en este caso nosotros teníamos una herencia de la que les hablé anteriormente, que es la pagana. Tenemos esa herencia pagana, pero en el momento de la conformación se encontró esa herencia pagana con nuestra herencia. O sea, ahí están los dos motivos. El motivo básico religioso no cristiano y el motivo religioso básico cristiano. ¿Me entiendes ahora sí? El motivo. ¿Qué es el motivo? El motivo no cristiano es la herencia que traemos desde los paganos pasando por los griegos. Y más adelante vamos a ver por dónde ha pasado estos motivos que han tenido una evolución, podríamos decir negativa, pero no quiero todavía determinar para que lo vamos viendo por pasos. Entonces, esos motivos no cristianos o no cristianos siempre han querido afectar a los motivos cristianos. O sea, la creación, la redención. Esos son los motivos cristianos, ¿no es cierto? Siempre han querido afectarlos y negarlos. Por eso es que estamos viendo la dialéctica, el concepto de dialéctica. Porque ¿qué es la dialéctica? Para que entiendas qué es lo que ha sucedido, estamos viendo el concepto de dialéctica. Entonces, ¿qué es la dialéctica? Es la técnica que intenta descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios. Ahí estamos hablando, contrarios entre sí. Los motivos básicos, religiosos, cristianos y no cristianos, siempre han estado, han sido contrarios entre sí, obviamente, siempre han sido contrarios entre sí. Por eso siempre han estado en esa tensión de la que hablábamos ahorita, en la conformación. Entonces, es el arte de persuadir, debatir y razonar ideas diferentes. ¿Entiendes qué es la dialéctica? Voy a dar un ejemplo acá para que lo entiendan mucho mejor. La dialéctica viene desde los griegos. Los griegos aplicaban ese proceso dialéctico en su cultura, en su religión, en todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un proceso dialéctico? Aquí estamos hablando de Hegel, ¿por qué? Porque Hegel en la modernidad sistematiza este concepto, digámoslo de alguna manera, lo sistematiza, lo actualiza, lo pone en práctica, que es la evolución de la idea. Y Hegel en la modernidad fue muy importante lo que él hizo porque este proceso dialéctico es el que da movimiento a una sociedad, porque una sociedad no se queda trancada en una problemática.
porque una problemática en la sociedad necesita fluir, por lo tanto le encontraban esa verdad a ese problema. Evoluciona la idea. Entonces, por un lado, en su momento fue muy y sigue siendo importante, porque nosotros ahorita podemos ver cómo solucionamos muchas cosas por medio de un proceso dialéctico. En el derecho se aplica mucho. Pero en este caso que estamos hablando de motivos cristianos y no cristianos, no se puede aplicar este método, este proceso dialéctico. ¿Por qué? Porque tú nunca puedes, hablemos primero del concepto porque si no se confunden. Entonces, ¿qué es un proceso dialéctico? Es la evolución de la idea. Un concepto se enfrenta a su opuesto para llegar a síntesis, que es lo que han querido los motivos cristianos y no cristianos. Llegar, o al menos el motivo no cristiano, lograr con el motivo cristiano llegar a una síntesis. ¿Y qué es una síntesis en este caso? La síntesis se convierte en verdad. ¿Por qué? Veamos este ejemplo. Entonces ya puedo explicar lo que les estaba diciendo. Mira, un proceso dialéctico está compuesto por una tesis, una antítesis y una síntesis. Acuérdate cuando veíamos el concepto, ¿no es cierto? Argumentos contrarios entre sí, porque en el ejemplo te estoy diciendo, está lloviendo, y dice el otro, me lleva a la contraria y dice, no, está haciendo sol, ¿no es cierto? Eso, ahí ya estoy enfrentando dos conceptos contrarios. Estoy enfrentando dos argumentos contrarios, dos proposiciones contrarias, ¿no es cierto? Porque una cosa es llover y otra cosa es hacer sol. Es totalmente opuesto. Pero entonces, ¿qué es lo que aplicamos dentro de un proceso dialéctico? Que buscamos una síntesis para persuadir, debatir y razonar, y para descubrir la verdad al confrontarlos. ¿Qué pasa? Pues yo digo, después de la lluvia puede salir el sol, o después del sol fácilmente viene la lluvia. ¿Te das cuenta cómo estoy resolviendo la situación, la discusión que hay? La estoy resolviendo. Estoy elaborando una síntesis ¿para qué? Para que esta oposición llegue a un acuerdo. Se llega como a un acuerdo. Dice, argumentos contrarios entre sí que buscan descubrir la verdad al confrontarlos. Al confrontarlos se encontró la verdad. Es que después de la lluvia puede salir el sol. ¿No es cierto? Es el arte de persuadir, debatir y razonar, o sea, poner de acuerdo. Si a ti te dicen, tú estás diciendo está lloviendo, y el otro te dice está haciendo sol, pero entonces el otro dice, pero es que después de la lluvia puede salir el sol. ¿Tú qué le sigues discutiendo? En ese caso, ha servido para el otro entender, sí, tiene toda la razón. Pero acuérdense que esto está dentro de la lógica. Dentro de la lógica. Y los motivos cristianos no admiten esa lógica, porque los motivos cristianos son absolutos, mientras aquí es relativo. Esta síntesis es relativa, porque tú también podrías decir, es que después cuando hay mucho sol, le sigue la lluvia. Te das cuenta que es relativo, te lo puedo decir de una manera o de la otra, y podría encontrar otros argumentos inclusive. Podría encontrar otros argumentos. Pero esto se vuelve relativo porque yo puedo elaborar una síntesis de acuerdo a mi habilidad para convencerte de una verdad. Es una verdad lógica, no es una verdad absoluta. ¿Me entendieron hasta ahí? Sí, señor. Pero yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. No todos podría decir que hay tesis cristianas que pueden ser sintetizadas digamos, con los que no creen en Dios. Entonces, voy a poner un ejemplo. La tesis de nosotros, no matar. ¿Sí?
lo tenemos claro. De Sí. pronto ellos dicen, no, sí matar, pero podríamos llegar a una síntesis en el entendido que matar está malo. Es más, en todas las constituciones del mundo está no matar como una falta a la ley de cada país. Por ejemplo, Entonces digamos que ahí sí podría haber una... síntesis. Por ejemplo, ahorita con el aborto, ¿ves? Sí, tienes toda la razón. Pero mira, es que aquí el motivo cristiano parte es de la creación. Es cuando se confronta si los griegos pueden hablar de una creación igual como hablamos nosotros los creyentes. ¿Me entiendes? Es partiendo de la creación, de la, Ok, ahí sí es diferente. de la redención. En ese motivo, claro, lo de que hablas es un ejemplo muy bien hecho y me gusta porque pues estás entendiendo, pero, pero eso está dentro de la lógica que utiliza el mundo para justificar que un aborto se puede hacer en ciertas condiciones, sabiendo que la palabra de Dios dice no matar, pero como es el mundo y es un proceso dialéctico lógico, se llega a eso. ¿Te das cuenta? Para Dios no, dentro de la Biblia, acuérdate todas las cosas que se han alegado precisamente jurídicamente, que dicen no. Entonces se tienen que ir como a la justicia ordinaria. ¿Sí ves? Se van como a la justicia ordinaria para poder aplicar ese proceso dialéctico lógico. No, no se pueden llegar a absolutos dentro de la palabra de Dios. ¿Ve? Dios dice no y punto. Pero hablemos de estos tres motivos, del motivo de creación, caída y redención. ¿Ves? Ahí sí no se puede discutir. Mira que ya vamos a ver la antítesis teórica. Entonces, ¿qué es la antítesis teórica? Entonces ahí estamos hablando de lógica. ¿Puede el pensamiento dialéctico eliminar toda antítesis absoluta? Ya ustedes pueden responder con lo que estábamos hablando. ¿Qué dicen? No, porque los opuestos que resuelve son relativos y no absolutos. Los opuestos que resuelve no son relativos. Son relativos, perdón, y no absolutos. Claro, dentro de la lógica. Y más adelante que vamos a ver a Aristóteles, vamos a ver que una cosa es la lógica y otra cosa es la realidad. ¿Ves? Entonces, date cuenta qué es lo que se pretende en esa construcción de una cultura. Hacer ver que sí se puede fusionar, que sí se puede llegar a una síntesis. ¿Ve? A una síntesis teórica sí, por medio de la lógica, pero nunca de los absolutos. Los absolutos no se pueden tocar, pero todo el tiempo se ha insistido. Esa es una tensión permanente de la que hemos sido, no sé si decir víctimas. ¿Ve? Y sí, porque nos afecta ver las personas que tenemos alrededor que hoy en día salen del closet diciendo que son ateos. ¿Ves? Entonces, aquí la figura que estamos viendo, esto es lo que hace la antítesis teórica. En esa imagen podemos ver, ¿sí ves? Rayitas horizontales con rayitas verticales se construye el más o la cruz. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace la antítesis teórica. O sea, que se pusieron de acuerdo y partieron de lo de una persona y lo de la otra y construyeron una verdad relativa, que no se les olvide eso. Entonces, ¿no puede el pensamiento dialéctico eliminar toda antítesis absoluta? No, porque los opuestos que resuelve son relativos y no absolutos. Su tarea es conducir en el pensamiento a una oposición lógica hacia una síntesis más alta. ¿Se dan cuenta? El modo dialéctico de pensar es la síntesis o conexión entre una tesis y una antítesis.
Ahí está la antítesis teórica. Eso ténganlo en cuenta en la evaluación. Aprendan a identificar la antítesis teórica, porque ahorita vamos a ver la antítesis religiosa. Entonces, tengan muy en cuenta. No tiene que ver es con la lógica, es relativa, no es absoluta. Todas esas características tienen que tener en cuenta para ver la evaluación. Si hay preguntas, con mucho gusto o al final, porque no quiero que se me confundan. Ahora pasamos a la antítesis religiosa, la cristiana, la absoluta, ¿no es cierto? La verdadera antítesis religiosa es establecida por la revelación que se encuentra en la palabra de Dios. Ahí está. La verdadera antítesis religiosa es establecida por la revelación. La revelación. Los griegos nunca podrán hablar de una revelación, ¿no? A pesar de que a la entrada del tabernáculo, no sé qué, dice conócete a ti mismo. Pero sabemos que los griegos estaban entre la razón y la magia. La razón y la magia. Eso debemos tenerlo en cuenta y ahorita de pronto profundizamos más en los griegos. Entonces, esa es la verdadera antítesis religiosa. Es establecida por la revelación que se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, establecida a través de la fe cristiana. Es una fuerza dinámica que no puede ser detenida. Cuando nosotros cambiamos de dirección y entregamos nuestra vida a Jesucristo, es algo indescriptible, porque no es de este mundo, Acuérdense el semestre pasado que veíamos a los naturalistas. A los naturalistas dicen que todo está aquí. Ellos no creen en la trascendencia. Ellos todo creen resolverlo aquí, en lo material. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es la antítesis religiosa? Relación entre la criatura y su creador. ¿Cuándo hablan los griegos de tener una relación con su creador? Ellos crean dentro de las personas, crean sus dioses con minúscula. Ellos crean sus dioses. Bueno, ¿qué más es la antítesis religiosa? Gobierna todas las expresiones temporales de la vida. Nos gobierna, ¿no es cierto? Nos sentimos gobernados por esas expresiones temporales de la vida. Claro que sí. No permite que puntos de partida cristianos y no cristianos sean sintetizados teóricamente. Ahí está. Preguntas sobre las dos antítesis, o sea, motivos. Se le puede decir la antítesis o motivo. Se puede decir, no, ya no los confundo, se puede decir motivos básicos religiosos cristianos y no cristianos. Y yo sé que ustedes van a preguntar, ¿cómo así que los dos religiosos? Más adelante creo que vamos a ver eso. Entonces, motivos básicos religiosos cristianos y no cristianos. Ya esa es la confrontación. Entre estos dos motivos es que se da el proceso dialéctico. Es lo que se ha querido hacer. ¿Ve? Todo el tiempo en la construcción de Occidente. Ahí es donde encuentra uno y dice, con razón, tanto mestizaje espiritual, con razón. Vamos a mirar aquí cuando estemos en el humanismo secular. Por eso entramos a ver este concepto que tiene mucho que ver. Por eso le dedicamos un tiempo, porque es muy importante ver este concepto. El humanismo. ¿Qué es el humanismo? Porque es que uno a veces dice, humanismo, ¿por qué se habla de humanismo ateo y humanismo teísta? Existe el humanismo cristiano, humanismo teísta, que es teocentrista. ¿Por qué? Porque todo es centrado en Dios. Todo. ¿No es cierto? Y el humanismo secular es el humanismo ateo, que tiene que ver con el antropocentrismo, o sea, todo centrado en el hombre. Entre uno y otro hay un espacio muy amplio de tiempo, que vamos a ver entonces qué fue lo que pasó.
Vemos entonces el concepto de humanismo, que significa valorar al ser humano y la condición humana. Decíamos que en el humanismo cristiano nosotros vemos a Jesucristo como el humanista teísta, centrado todo en Dios. ¿No es cierto? Ese es. Jesucristo fue encarnado. ¿No es cierto? Murió en la cruz. Sabemos de esas dos condiciones de Jesucristo. La parte histórica, ¿no es cierto? El hombre y la parte divina. Eso lo sabemos. Y eso lo vimos el semestre pasado, cuando veíamos precisamente la teología liberal que se quedó en el Jesús histórico. Recuerden. Bien, vemos entonces acá que humanismo significa valorar al ser humano y la condición humana. Hasta ahí. La doctrina que se basa en la integración de los valores humanos. También hasta ahí. ¿No es cierto? Hasta donde lo conocemos. Movimiento renacentista que retorna a la cultura grecolatina para restaurar los valores humanos. Aquí debemos hacer devolvernos un poquito. Recordemos que fue el Renacimiento. El Renacimiento, como su palabra lo dice etimológicamente, es un devolverse a. Es cuando después de la Edad Media, después de ese antropocentrismo, pasamos al Renacimiento, que es esa devolución. Aquí dice, retorno a la cultura grecolatina para restaurar los valores humanos. Es devolverse a la cultura grecolatina para traer lo que ellos, esa cultura clásica la volvemos a traer, porque ya se había como, es decir, se trae para crear precisamente ese renacimiento, ese humanismo que podemos ver acá, cómo empieza a cambiar. El humanismo es un movimiento literario, cultural, artístico e ideológico. También lo sabemos. Surge en el Renacimiento en Italia en el siglo XIV al XVI y busca integrar la filosofía del humanismo. Aquí ya empezó a cambiar. Primero recuerden que era que recopilaba los valores del ser humano, los valoraba, los identificaba, los conservaba. Pero ¿qué pasa aquí? En el momento en que se integra a este concepto la filosofía del humanismo, mire lo que dice ya después. Creencias religiosas centradas en la ética y el avance científico. Rechazan todo principio sobrenatural. Ahí ya pasó al antropocentrismo. Ahí ya pasó al humanismo antropocéntrico. ¿Ve? Rechaza todo principio sobrenatural. Creencias religiosas, dice, centradas en la ética y el avance científico. Ya le metemos la ciencia. Metemos ya ciencia, por lo tanto se rechaza todo principio sobrenatural. Entonces se dan cuenta, de la Edad Media al Renacimiento pasó todo esto. Porque recuerden que en la Edad Media la reforma y la contrarreforma, ¿qué es lo que nos está diciendo? La reforma, ¿qué es? Que se da, es un movimiento religioso que se da en el siglo XVI, que se da precisamente en el ámbito de la iglesia protestante, de la iglesia cristiana o protestante, digámoslo así, que es hacer caer esa hegemonía de la iglesia católica, esa hegemonía, ese absolutismo, ese autoritarismo de la iglesia católica. Ahí está Lutero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la contrarreforma? Que se da del siglo XVI al siglo XVII. Es cuando la iglesia católica, apostólica y romana busca recuperar sus espacios, recuperar lo que perdió, entre comillas. Entonces, dense cuenta todos esos cambios que se dan. Y de ahí el cambio de mentalidad en el hombre.
Por lo tanto, el hombre en esos cambios llega a esto, a que las creencias religiosas están centradas en la ética y el avance científico. La ética es muy necesaria y la vimos inclusive el semestre pasado, pero es más importante el credo que profesamos y a quién profesamos, ¿ve? Porque ellos rechazan todo principio sobrenatural. No hay trascendencia, ¿no es cierto? Veamos entonces el antropocentrismo, ¿qué pasa? El humanismo parcialmente se alinea al lado de la reforma. Estábamos hablando de la reforma. Y parcialmente al lado del catolicismo romano. ¿Qué están entendiendo ahí? Que tenían un pie en el humanismo teísta y otro pie en el humanismo secular. ¿No es cierto? En el humanismo teísta y el otro pie en el humanismo ateo. Eso es lo que está diciendo. Yo quiero estar en las dos partes, a ver. Entonces, ¿qué pasa? Entonces se convirtió en la fuerza cultural líder en Occidente. Claro, todos estaban donde mejor les alumbrara el sol. Y ahí que se estaba dando precisamente lo que hablábamos al comienzo, un permanente mestizaje espiritual, porque había una amalgama, se iban amalgamando de las costumbres del otro, de las manifestaciones del otro. Pero ¿qué pasa en la Ilustración? En la Ilustración rompió completamente con la fe de la Iglesia cristiana. O sea, ¿que ganó qué? Ganó el antropocentrismo en la Ilustración. Y todos sabemos qué fue la Ilustración, porque la Ilustración, que es sinónimo de racionalismo, iluminismo, prima la razón. En ese momento rompió completamente con la fe de la Iglesia cristiana. Entonces ahí podemos ver cómo se van perdiendo esos principios judeocristianos, todos esos principios absolutos, van perdiendo esa absolutez, pero no se pierde, no se pierden. Se permea la cultura de esos principios del humanismo secular, pero no se pierde, porque acuérdense cuando hablamos la antítesis teórica es relativa, o sea que tú puedes sacar la síntesis que mejor te convenga de acuerdo a cómo lo argumentes, pero la antítesis religiosa no, esa no se puede tocar. Se permea, como lo he dicho, pero nunca desaparece, nunca se pierde. Y todos sabemos por qué. Entonces, ¿qué es el humanismo secular? Que de ahí en adelante vamos a ver todo el tiempo, humanismo secular. Todos sabemos qué es el proceso de secularización. Cuando la iglesia se aparta del Estado, ¿no es cierto? Entonces ya se pierden muchas cosas. Parte de corrientes filosóficas y del método científico, lo habíamos dicho, niega las experiencias sobrenaturales. Ya el hombre antropocentrista parte de corrientes filosóficas y del método científico. Niega todas las experiencias sobrenaturales. Ahí está el hombre natural que veíamos el semestre pasado. Su principio, ¿cuál es el principio del humanismo secular? Una actitud crítica y escéptica ante los dogmas, tanto religioso como político y social. Lo somete todo a un análisis. Ahí también estamos hablando de la teología liberal, porque lo somete a esto. ¿Sí ven? Es una actitud crítica y escéptica. Todo el tiempo, incredulidad, ¿sí ve? Crítica pero escéptica ante los dogmas, o sea que se pone a analizar el dogma y ustedes saben muy bien que el dogma es intocable. Otra cosa es ser dogmático, pero el dogma no se puede tocar. Entonces, en la segunda mitad del siglo XX, en época de posguerra, ¿qué pasa? Insiste en la síntesis absoluta. Dese cuenta que de acuerdo
a todos esos eventos sociales, culturales, filosóficos. Se acrecienta ese antropocentrismo o ese humanismo secular. Eso es lo mismo. Humanismo secular es antropocentrismo. ¿Por qué? Porque es humanismo ateo. Entonces, en la segunda mitad del siglo XX, insiste en la síntesis absoluta, o sea que viene como con más fuerza a derrotar la antítesis absoluta, conduciendo a Occidente al debilitamiento del cristianismo. Ahí vemos, o sea que el cristianismo ha tenido esa crisis permanente y ha desaparecido, ¿no? Retomemos en este cuadro qué pasa. Controlado por varios motivos religiosos, ¿qué pasa? Influencia de potencias culturales, o sea, las influencias de potencias culturales siempre han estado ahí, controlando los motivos religiosos básicos, siempre ha estado ahí. Veamos en los extremos que nos proporciona este cuadro. Dice, civilización antigua, Grecia y Roma. Grecia era potencia, líder, la polis. Y eso lo vamos a entender más adelante. Portadora de nueva religión de los dioses del Olimpo. Hemos dicho, los griegos deificaban a las personas, deificaban los objetos, deificaban todo. Los convertía en dioses con minúscula, porque ellos decían también que todo estaba aquí. Ese es el materialismo, materia-forma, que tan famosa en ellos. Entonces, ¿qué pasa? El humanismo moderno de la civilización antigua, y podemos ver desde ahí qué viene, qué es lo que recibimos de Grecia y Roma, de esa cultura grecolatina, qué fue lo que recibimos. Eso, Grecia que prevalece la potencia líder que es la polis. Adoraban todos los estamentos. Mientras en el otro extremo vemos el humanismo moderno, o sea, el humanismo secular, o sea, el antropocentrismo ateo, todo eso. Dice, el contenido de los motivos religiosos básicos del Renacimiento se transformó del humanismo, separación de la guía de la Iglesia. Entonces, miren dentro de la cristiandad qué pasa. Hay una tensión entre esos dos extremos. Porque esa tensión que nunca se resuelve por falta de equilibrio de poderes, de desarrollo cultural que requiere una potencia líder. ¿Ve? Entonces, este cuadro resume precisamente todo por lo que ha pasado la historia o la construcción de una sociedad. Entonces, aquí seguimos viendo la antítesis, pero vamos a ver conceptos que nos aclara cada vez más. Dice, desde el principio la palabra de Dios se halla en absoluta antítesis con toda forma de idolatría. Ahí vemos el concepto que vimos, idolatría. Siempre, dice, desde el principio la palabra de Dios se halla en absoluta antítesis con toda forma de idolatría. En absoluta antítesis. Siempre ha estado en contra ¿de qué? De la idolatría. Eso es lo que quiere decir. Siempre ha estado en contra, porque no la admite, porque no le cabe, porque la antítesis religiosa es absoluta, es antítesis absoluta. ¿Y saben qué es lo absoluto? Lo que lo reúne todo en una sola cosa, lo reúne todo. Y eso es la antítesis cristiana, la antítesis absoluta, que lo contiene todo, lo tiene todo, no le falta nada. Mientras la antítesis relativa usted la compone y la descompone. Ahí pudimos ver, porque corresponde a la lógica. Por lo tanto es relativa, contraria a lo absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Al deificar lo creado, la idolatría absolutiza lo relativo y considera autosuficiente lo que no es autosuficiente. Me parece que ahorita tiene cabida lo que decías, ¿quién era? Uriel, no me acuerdo.
lo que hace el hombre a través de la antítesis, a través del proceso dialéctico. ¿Qué pasa ahí? Deifica lo creado. Ahí lo está haciendo. Cuando habla de no matar. Y él dice, sí, sí se puede. ¿Qué pasa ahí? Está deificando lo creado. La idolatría absolutiza lo relativo y considera autosuficiente lo que no es autosuficiente. ¿Ve? Porque más adelante vamos a ver ese tema y se aclara más. Entonces dice, la esencia de un espíritu idólatra es que separa al corazón del hombre del verdadero Dios y lo reemplaza con una criatura. Pongan atención a esto. A ver quién me lee Éxodo 20 del 4 al 5 rápidamente porque el tema está largo. A ver. ¿Sí me están oyendo, no? ¿Aló? Éxodo. Sí, profe, aquí estamos. Bueno. Éxodo 4:20. 20 del 4 al 5. Éxodo 20 de 4 a 5. A ver. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclinen delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí tenemos. Veamos nuevamente esto. La esencia de un espíritu idólatra es que separa el corazón del hombre del verdadero Dios y lo reemplaza con una criatura. Eso es deificar. Deificar. Le da la calidad de Dios, le da la calidad de Dios a un ser humano o a un objeto, ¿ve? O a una institución, como lo hacen los griegos. Entonces, veamos ahora sí la dialéctica de los griegos. La dialéctica. ¿Qué pasa? La meta del pensamiento dialéctico de los griegos, ¿qué era? ¿Qué era la de ellos? Incorporar tempranamente el cristianismo para alcanzar de forma creciente una síntesis superior. O sea, que los griegos siempre estuvieron. Tras eso, incorporar tempranamente el cristianismo para alcanzar de forma creciente una síntesis superior. Que concilie conceptos lógicamente opuestos, oiga, lógicamente opuestos a la manera de la antítesis hegeliana. Eso era lo que pretendían los griegos. Los motivos cristianos no permiten una síntesis absoluta, lo sabemos ya. Los motivos cristianos no permiten una síntesis absoluta. No hay síntesis, no se puede. Porque en nombre del cristianismo es traicionar estos motivos. En nombre del cristianismo, ¿eso qué quiere decir? Traicionar estos motivos, los motivos cristianos. ¿No es cierto? Entonces, vemos... Profe, ¿sí? ¿puedo volver un momentico a esa diapositiva? ¿La anterior? ¿Para hacer una pregunta? Sí, Sí. señora. Sí. Sí, bueno, entendemos que la antítesis cristiana no tiene opción de, como dice ahí en lo último, traicionar los motivos originales O cristianos. de sintetizarse, no Sí. tiene opción. Entonces, ¿qué podríamos decir antes de la reforma? ¿Dónde estaba esa antítesis cristiana cuando la que priorizaba o la que tenía la hegemonía era el catolicismo? O sea, ¿y ahí qué? ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Mira, Con la recuerdo, antítesis cristiana original. Pues sinceramente yo no es que te pueda responder cómo ha de ser eso, pero de lo que puedo responderte te lo digo. Recordemos la Edad Media y lo que decíamos, que era teocentrista. Y teocentrismo es todo centrado en Dios. ¿No es cierto? Teocentrismo. Pero al mismo tiempo, mira que dice, etimológicamente quiere decir todo centrado en Dios. Pero acuérdense en la Edad Media, hoy vamos a ver más adelante eso, que había una religiosidad
que era falsa, o pseudo religiosidad. O sea, que hablábamos de Dios. Acordémonos de qué es el catolicismo. Eran católicos, apostólicos y romanos. Acuérdate, tenía conexión con Roma, con el Papa. Y ahorita nomás podemos analizar qué es el catolicismo. Ya que somos creyentes, podemos ver qué es el catolicismo. Es una mezcla. Porque acuérdate que dentro del catolicismo existen pecadillos. Pecadillitos chiquitos. Es que fue un pecadito chiquito. ¿Sí o no? ¿Qué está pasando cuando pecamos y decimos que es un pecadito pequeñito? No tenemos relación con Dios. Eso nos aleja de Dios. Piadosa. ¿Ah? Una mentira piadosa. Exactamente. Entonces, en la Edad Media tú puedes ver en la pintura cómo los ojos están elevados al cielo, pero el corazón está en otra parte. Eso ya nos pone a pensar que no hemos, digamos, por ejemplo, en la iglesia, en la patrística, vemos que sí se da, es decir, recordemos a Agustín de Hipona. Es más, dentro de los griegos vemos a Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos tuvieron un proceso y ellos llegaron a cosas muy importantes, pero se salían, se iban más allá. No, son cosas, hay proposiciones muy importantes precisamente de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Aristóteles nomás dice que la creación es ex nihilo. ¿Qué quiere decir eso? Nihilo o nihilismo es la nada. ¿Qué quiere decir? Que la creación salió de la nada. La creación fue hecha, o mejor dicho, no había nada cuando Dios hizo la creación. Eso lo dice Aristóteles, aunque al principio lo negaba, pero después lo dijo. Entonces, ¿sí ve? Todas las épocas han sido así. O se vive a medias o una entremezcla. Lo que les decía ahorita, siempre ha habido esa mezcla permanente cultural. ¿Cómo me mezclo con los otros, las culturas? Mira, acuérdense cuando hablaba yo en la anterior clase de Constantinopla. ¿Quién fundó Constantinopla? Constantino. Y Constantino se hizo cristiano por darle gusto a la mamá, inicialmente. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Como fundó Constantinopla, entonces él admitió, ya supuestamente cristiano, pero aceptó todas esas manifestaciones paganas, esos cultos, esos ritos y cultos. Entonces, ahí, ¿qué se puede hablar? ¿De qué cristianismo se puede hablar? Si estaban en una entremezcla de paganos, de cristianos, de adoración a todo, a la naturaleza, porque esas son las religiones primitivas, que adoraban la naturaleza. Entonces te das cuenta que siempre ha sido resquebrajada la religión cristiana. Siempre ha sido resquebrajada. Se supone, decimos, ay, es que somos católicos, apostólicos y romanos. ¿Y nosotros qué pensamos de Roma? ¿Nosotros qué pensamos? Nosotros no estamos de acuerdo, ¿o sí? No. Nosotros tenemos una relación directa con el Dios vivo y verdadero. ¿No es cierto? El católico, ¿qué hace? Es lo que diga el Papa. Entonces nosotros eso lo sabemos, por eso yo no me profundizo en eso, porque eso se supone que lo sabemos, que no estamos de acuerdo con el Papa, que el Papa sea el representante de Dios en la tierra. No. Entonces, ahí podemos sacar muchas deducciones de lo que te he dicho. ¿Qué ha pasado? Pues que el hombre siempre se ha desviado. ¿Por qué? Por esa contaminación, ese mestizaje espiritual que se da en todo tiempo y en todo lugar. Y se sigue. Porque cuando entremos al modernismo ustedes se van a dar cuenta, y al posmodernismo. Entonces, ¿ya puedo continuar o crees que no te respondí nada? Yo creo, profe, que el tema está
En, en cuando asociamos el cristianismo a una institución, más no a la persona. Es decir, durante todo el tiempo y durante 2000 años que llevamos desde Jesucristo, el cristianismo se ha sostenido por las personas, es decir, por el cristiano auténtico, porque en ese tiempo antes del, del de la Reforma, tuvo que haber dentro del catolicismo cristianos auténticos Claro, claro, claro. que hacían, que mantenían, que siempre Sí, han mantenido sí, claro, claro. el, la antítesis cristiana original. Exactamente, muy bien. Acuérdate, San Juan de la Cruz era un hombre completamente entregado a Dios. ¿Cómo es? Agustín de Hipona, a pesar de que Agustín Hipona estuvo en muchos movimientos, por decirlo así, él vivió todo su proceso para llegar al verdadero cristianismo. Él estuvo en todo, él experimentó todo, Agustín de Hipona, pero al final fue un verdadero creyente. ¿No es cierto? Es el padre de la iglesia, dice el pastor Darío. ¿No es cierto? Entonces, claro, tienes toda la razón. En toda época ha habido verdaderos creyentes. Y lo primero que decías hasta cierto punto tienes razón, porque no podemos tampoco opacar la institución o generalizar en lo que tú decías, que la institución, que ha sido de personas, no de la institución. Tú sabes que toda regla tiene su excepción, por eso no podemos generalizarlo. Pero tienes razón en muchas cosas. Obviamente, en toda época, Santa Teresa de Jesús, uy, es hermoso. La retórica de ellos es hermosa porque es que se evidencia esa relación directa con Dios. Eso es hermoso. Pero pues aquí lo estamos viendo, nos sesgamos un poco a ver lo negativo, porque pues nosotros gracias a Dios tenemos ya esa parte que nos permite precisar, ya tenemos un referente con qué compararlo y eso nos ayuda mucho. Entonces entramos al motivo griego materia-forma, que creo que ya hemos hablado de alguna manera de él, ¿no es cierto? Dice, motivos históricos griegos de materia-forma, diferentes a los cristianos. ¿Qué quiere decir esto? No hay trascendencia, se quedan en la materia, a la propia materia le dan la forma, o sea, materia y forma, diferentes a los cristianos, ¿no es cierto? ¿Cuándo damos nosotros forma? Cuando ahorita vamos a ver un esquema, y reténganme esto si me quieren hacer preguntas, que no se me vaya a olvidar explicar esto, que diferentes a los cristianos, obviamente, ubicados en los extremos del espectro, enfrentados entre sí y en tensión permanente, ya lo hemos visto. La relación dialéctica entre los principios de materia, forma, es necesariamente idólatra. ¿Por qué? Ustedes ya me pueden responder esto. ¿Por qué la relación dialéctica entre los principios de materia, forma es necesariamente idólatra? Vamos a ver qué me pueden responder, a ver quién quiere responder. Así nos equivoquemos. ¿Ah? Profe, por las conferencias entendía que, empezando porque el concepto de deificar las cosas, de destituir a Dios, o sea, de sacar a Dios del centro, hace que todo lo demás sea objeto de culto. Ah, sí. Los Sea, fenómenos todo lo físicos, los demás sea fenómenos de idólatra. la Exactamente. naturaleza como tal, el Sí, sí, sí. poder, el cuerpo humano, la Sí, mujer, la fertilidad, todo es objeto de culto. exactamente. Sí, muy bien. Entonces, motivo griego, materia, forma, controló el pensamiento y la civilización griega. Eso también ya lo sabemos. Deificación o divinización es el acto de colocar los hombres en el grupo de los dioses. Tú lo acabas de decir.
Se originó en el conflicto irresuelto de las antiguas religiones de la naturaleza dentro de la conciencia religiosa griega y de la más reciente religión cultural, la religión de las deidades olímpicas. Todo eso en los griegos, ¿no es cierto? Religiones de la naturaleza. Es decir, cuando llegamos a los griegos, ellos practican precisamente, en este caso, la idolatría. En este caso, todavía esas religiones primitivas, pero supuestamente, entre comillas, ellos evolucionaron. ¿Por qué? Porque las religiones primitivas adoraban todo lo que había en la naturaleza. Pero los griegos, ¿qué hizo? Pasaron como esa deificación a los objetos, lo que tú acabas de decir, a los objetos, a las instituciones, a todo lo demás. Y eso lo vamos a ver inclusive más adelante. Miremos entonces los motivos griegos de materia forma se transforman en motivos religiosos. ¿Por qué vamos a decirle a los motivos griegos de materia forma motivos religiosos? ¿No se han cuestionado ustedes eso? ¿Cómo le vamos a decir religiosos? ¿Cuál es el concepto de religión que manejamos? ¿Qué entendemos por religión? Y aquí lo estamos desglosando. Etimológicamente, ¿qué es religión? Viene del latín religio. ¿Qué quiere decir esto? Re es intensidad. Del verbo ligare, ligar o amarrar. Y el sufijo ion, que es la acción y efecto. Entonces, ¿qué es la religión? Religión, acción y efecto de ligar intensamente. ¿Qué? La pregunta es, acción y efecto de ligar intensamente ¿qué? ¿Ligar qué? En este caso, ¿qué sería? Este es un concepto que generaliza lo que entendemos por religión. Lo generaliza. Entendámoslo como generalización. O sea, que se puede atar a cualquiera. ¿Sí o no? Acción y efecto de ligar intensamente. ¿A qué o a quién? Lo acabamos de decir. ¿No es cierto? O sea, que el hombre o es religioso o es espiritual. ¿Es lo mismo? Hago esa pregunta. ¿Es lo mismo? ¿El hombre puede ser religioso o el hombre al ser religioso es espiritual? ¿O al ser espiritual es religioso? ¿Quién me responde eso? No es lo mismo. Claro, no es lo mismo, porque aquí lo estamos generalizando, porque el hombre cae tan fácilmente en esa religiosidad creyendo que está teniendo comunicación con Dios, y no. El hombre, por más ritos que haga, cree que por medio de los ritos de esa religión va a acercarse a Dios. Y puede estar ligado intensamente a un Dios con minúscula. Eso es lo que decimos, ¿no es cierto? Vamos a ver este esquema, que aquí de pronto podemos aclarar muchas cosas. Cuando yo estaba haciendo la primera vez el IBLI, yo le doy gracias a Dios porque me tocó con el pastor Darío. Y el pastor Darío dio unas luces para entender un poco este tema. No es que se haya explicado mucho, pero pues yo lo he venido trabajando. Y él lo único que nos decía es que el mundo espiritual está dividido en dos, y yo creo que todos lo sabemos. Está dividido en dos, ¿no es cierto? Que es el mundo sobrenatural está dividido en dos, o espiritual. Una parte es, en el esquema estoy mostrando mundo sobrenatural y abajo pueden observar que estoy hablando del mundo natural. Hablando del mundo natural, a partir de ahí, ¿cómo se llega al mundo sobrenatural? Puede ser muy fácil dependiendo para dónde vayamos. Puede ser muy fácil, porque podemos ver los peligros que tiene el arte, la música, todo.
porque podemos pasar de ese mundo natural a un mundo simbólico y de ese mundo simbólico al mundo, a esa parte subliminal, sublínea, es decir, una línea bajo. ¿Bajo qué? Entonces puedo llegar a ese mundo espiritual que es cuando deifico, cuando idolatro, que es donde están los ángeles caídos. Ahí está la oscuridad. Hablo de existencia, pero ahorita vamos a entender eso. Entonces, ¿esa qué es? La antítesis relativa. ¿No es cierto? Porque puedo llegar yo ahí por mis medios y puedo llegar hasta ahí. ¿Por qué? Dependiendo de qué llego hasta ahí. O más bien, ¿qué pasa entonces para llegar a Jesucristo, que es la luz, que es la esencia, que es la antítesis absoluta? ¿Qué pasa? Ahí lo hemos visto precisamente en los griegos. ¿Cómo se deifica? ¿Cómo se traspasa del mundo natural al mundo sobrenatural? Ahí ya estoy adquiriendo la calidad de religioso, porque estoy pasando al mundo sobrenatural. Por eso es que se dice motivo básico religioso no cristiano. Aquí está el motivo religioso básico no cristiano en los ángeles caídos. Está la materia forma, es lo idólatra, absolutiza lo relativo y deifica a la criatura. Ahí. Entonces, ¿qué pasa ya en el mundo sobrenatural donde está Jesucristo, donde está la luz, la esencia, la antítesis absoluta? Motivo religioso básico cristiano, creación, caída y redención. Es de carácter absoluto, el origen y la unidad religiosa radical. Se puede decir también la antítesis radical o absoluta. Pregunta sobre este cuadro, ¿lo entendieron? Es decir, que del mundo natural es muy fácil pasar al mundo sobrenatural, pero no exactamente a Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegamos a Jesucristo es porque tenemos muy clara la motivación. Tenemos muy claro el Dios que tenemos. Tenemos muy claro a quién estamos adorando. Debemos tener muy clara la motivación. ¿Qué pasaría? Hago una pregunta al aire. ¿Qué pasa entonces cuando estamos interpretando música gospel? ¿Qué podría pasar en ese caso? Yo les decía que el mundo natural, que desde el mundo natural se pasa muy fácilmente a esta parte, a la parte negativa de la espiritualidad, que se puede pasar muy fácil. ¿Por qué? ¿Y cómo? A ver, ¿qué entendieron? Quiero escucharlos a ver si entendieron esto. Vamos a mirar entonces el otro cuadro que de pronto con este miramos. Este no sé si lo vimos el semestre pasado. Veamos entonces qué es el hombre tridimensional. Recordemos que para el mundo el hombre es dicótomo, o sea, siempre el mundo nos toma como que tenemos cuerpo y alma, pero para Dios, dentro de la creencia, dentro del cristianismo, somos tricótomos, o sea que tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué pasa en el cuerpo? Cuerpo, existencia. Está la existencia, la materia, lo material, ¿no es cierto? Pero en el espíritu está la esencia. Y entonces, ¿qué pasa? Veamos de qué está conformado. El cuerpo es la cubierta externa del alma, es la parte material y es el vehículo de expresión del ser. Entonces, el alma.
En el alma están la mente, las emociones y la voluntad, o sea, la mente, la razón y la moral. Pero ¿qué pasa en el alma? El alma encubre unas realidades trascendentes que proceden de Dios y apuntan a Dios. O sea, que del alma depende cómo yo maneje mi mente, mis emociones y mi voluntad, o me devuelvo a la existencia o paso a la esencia, a la parte espiritual. Entonces depende la motivación y cómo la maneje. Esto tiene relación con el anterior. Mi alma está compuesta de mente, de emociones y voluntad, que es la mente, la razón y la moral. ¿Cómo razono yo o qué concepto de moral tengo? Recuerden que hoy en día los jóvenes relativizan la moral. Relativizan la moral. No es la moral absoluta. Por lo tanto, ¿hacia dónde se van? O se pueden quedar ahí, pero no pasan a lo espiritual. Porque es cuando estamos buscando la esencia. Cuando nuestra motivación nos lleva a buscar esas realidades trascendentes que proceden de Dios y apuntan a Dios. Es cuando estamos buscando al verdadero Dios. Y esto tiene relación con la anterior, porque es cuando realmente buscamos esa parte espiritual, no religiosa. ¿No es cierto? Es ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el espíritu? ¿Qué características tiene? Es cuando se da el autoconocimiento consciente de su propia motivación religiosa. Ahí es donde lo reconocemos. Esa instancia, llegamos a esa instancia que es realmente ya la esencia. Acuérdense, no sé si hablábamos nosotros de qué es existencial, qué es el existencialismo, qué es ser existencialista, no sé si hablamos en la clase anterior. Existe el existencialismo también teísta y ateo. ¿Qué diferencias hay entre el existencialismo ateo y el existencialismo teísta? Aquí en este cuadro lo podemos entender, porque el existencialismo teísta es cuando se parte de la esencia a la existencia. ¿No es cierto? Donde prima la esencia. ¿Qué pasa con el ateo? ¿Qué prima? La existencia. Parte de la existencia. Y la pregunta es, ¿llegará a la esencia? Ese es el existencialismo, que busca el ateo, busca siempre la existencia, la materia. Pero el existencialista teísta busca siempre la esencia. Su motivación está clara, directa, hacia dónde voy. Sabe manejar la mente, sabe manejar las emociones y sabe manejar la voluntad. Porque Dios nos ha dado dos cualidades muy importantes que hay que saber manejar: la mente y la voluntad. La mente tiene freno, la voluntad no. O sea que cuando no manejamos bien la mente, la voluntad se descarrila, pierde el rumbo. Entonces dense cuenta lo importante que es la mente para Dios, el manejo de la mente. Acuérdense, Mateo 22 del 37 al 40. Ama a tu Dios con todo tu mente, con todo tu corazón. ¿Se dan cuenta? Ahí está la razón. La razón, se me olvidó ahora el nombre. Ahorita nos acordamos. La razón, se me fue la palabra. Bien,
Ahorita que me acuerde me devuelvo y les comento esa parte. Entonces, después de estos cuadros, después de estos esquemas, ¿tienen alguna pregunta? No, señora. Bueno, pero se entendió el tema. Vemos entonces, seguimos viendo el motivo griego materia-forma. ¿Qué pasó con ellos? Estos motivos no solo sirvieron a la expansión del motivo griego básico, ahí lo que estábamos preguntando y lo que estábamos hablando, sino que el cristianismo asimiló durante la Edad Media estos motivos. La persona que me estaba preguntando sobre la Edad Media y que qué pasó, estos motivos, o sea, de materia y forma, no solo sirvieron a la expansión del motivo griego básico. Recuerden cuando les hablaba del renacimiento que fue devolverse a los griegos. Entonces dense cuenta que ese devolverse en el renacimiento fue traer todos estos motivos o este motivo griego, ¿ve? Al renacimiento. Entonces, estos motivos no solo sirvieron a la expansión del motivo griego básico, no solo quedaron en Grecia, sino que el cristianismo asimiló durante la Edad Media estos motivos, cristianizándolos para colocarlos al servicio de la expansión del motivo cristiano básico. ¿Se dan cuenta? Las etapas de todo ese proceso que estamos viendo. Entonces, vemos aquí, es necesario ver estos conceptos dentro del motivo griego materia-forma. Estamos viendo el concepto de animismo, que viene del latín anima, que quiere decir alma, espíritu, que es una tendencia en animar los fenómenos naturales. Esto corresponde principalmente o partiendo de las religiones primitivas. Ponían ánima a los espíritus y espíritu a la naturaleza. El animismo primitivo fue la base de la religión y del idealismo filosófico. Lo divino no era una forma o personalidad concreta. Los dioses de la naturaleza eran siempre fluidos e invisibles. Seguimos aclarando un poco lo de motivo griego. Dice, el viejo conflicto continuó caracterizando este motivo religioso básico dialéctico de materia, porque existían misteriosas fuerzas, operaban en ese flujo vital todo el tiempo. Dioses misteriosos, se componía de dioses misteriosos, fuerzas vivas, todo tiene un alma. Estamos reconociendo e identificando las características de ese motivo griego, materia-forma. Sentidos, posición ontológica, no teológica. Bueno, me devuelvo para decirles que me refería era a la razón ontológica. La razón ontológica estudia el ser del ser, ¿no es cierto? Entonces aquí cuando les hablaba de la mente, decía, en la mente que utiliza en estos casos la razón ontológica. ¿Qué quiere decir esto? Que mi motivación está puesta en Dios como ese ser que he conocido a través de mi experiencia. ¿Se acuerdan que el semestre pasado cuando hablábamos de la revelación, que tiene elementos subjetivos y objetivos? ¿No es cierto? Parte de lo subjetivo, pero con elementos objetivos de apoyo para yo, y en esos elementos objetivos está la razón ontológica. Porque es cuando yo entiendo a quién se me está revelando, el Dios vivo, el Dios real. ¿Se dan cuenta por qué era necesario acordarme de esa partecita? Vemos entonces, dentro de los motivos materia-forma, en el mundo occidental los motivos griegos siguen vivos junto con su dialéctica. ¿Qué creen sobre esta premisa? En el mundo occidental los motivos griegos siguen vivos junto con su dialéctica. Claro que sí, claro que sí.
Los motivos básicos religiosos cristianos se resisten a ocupar una posición subordinada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Persisten en la síntesis. Persisten en la síntesis. La modernidad permite el resurgimiento de los motivos básicos griegos como oposición y enfrentamiento con los motivos cristianos, que es la búsqueda de síntesis, lo que decíamos. Entonces vemos cómo hoy en día, siempre estamos permeados por estos motivos. Todavía estamos siendo permeados día a día, porque día a día crece más ese humanismo secular. Y se van a dar cuenta por qué. Y cómo en la modernidad hay autores que los alimentan, por lo tanto se sigue alimentando y se sigue creciendo en este sentido. Vemos entonces que para los griegos el Estado era la comunidad totalitaria que hacía al hombre verdaderamente humano mediante su educación cultural. ¿Se dan cuenta? Deificaban toda acción, la deificaban. El motivo religioso griego de forma materia dominaba esta visión. Todo lo materializaban, pero lo deificaban. La naturaleza humana estaba amenazada por los deseos y los impulsos sensuales. Se le otorgaba forma y medida por la actividad de la polis. La polis era algo sagrado, era sagrado para ellos. Vemos los motivos religiosos, para los griegos los motivos religiosos era imperio, el poder y la ley. Estos motivos surgen en Grecia y sirven a los más básicos motivos de materia-forma. Son asociados con el advenimiento y hegemonía del Imperio Romano. Todos sabemos cuándo cayó el Imperio Romano y por qué. Estos fueron revestidos de formas cristianas que le dieron un idolátrico carácter absoluto. Ellos quisieron o siempre lucharon por absolutizar lo relativo. Y lo hicieron, pero llegaron a esa síntesis. Esa es la pregunta. Vemos también cómo los motivos del Imperio Romano, imperio, poder y ley, esos motivos fueron puestos al servicio del motivo griego básico de materia-forma. Lo habíamos dicho ya. Roma cedió el dominio político y militar alcanzado sobre Grecia, o sea, el imperio, poder y ley. El uno heredó al otro, utilizados en la expansión del mundo griego. Todo lo ponían en práctica, ¿no? Vemos entonces que el motivo poder que acompaña al del imperio es sacralizado en la modernidad con el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. El motivo poder, o sea, que ahí vemos ya en la modernidad. Este es un autor de la modernidad, pero aquí nos da un dato, la voluntad de poder, porque Nietzsche, a pesar de que en estos días precisamente leía un devocional del pastor Arturo Rojas, y él hablaba de las cualidades de Nietzsche, que él fue inclusive mal interpretado cuando habló de la muerte de Dios, porque él tuvo momentos, como les hablaba de David Hume, al igual que David Hume fue muy iluminado, porque todos los seres humanos somos iluminados. Y él tiene frases muy, muy dicientes sobre el anhelo que tenía de trascendencia. Pero todos estos autores, como vamos a ver en la modernidad, se excedieron y se salieron de los preceptos de Dios. Entonces dice, la voluntad de poder que subyace en la psicología humana, motivo que orienta nuestros actos cuando estos son guiados por los impulsos naturales más básicos. Esto lo alimentaba Nietzsche, la voluntad de poder, que el hombre solo puede tener voluntad de poder. Es decir, que se vale por sí mismo. Y miren, subyace en la psicología humana, acuérdense el esquema que acabamos de ver, subyace en la psicología humana,
pero en el hombre dicótomo, porque ahí no habla de lo espiritual, no habla de la trascendencia, ¿sí ve? Se queda en el hombre dicótomo, cuerpo y alma, no hay trascendencia, ¿sí ven? Veamos ahora entonces estos conceptos que son muy importantes. El ateísmo y el panteísmo modernos están emparentados y son ambos expresión de los motivos griegos. El ateísmo sabemos qué es, y el panteísmo, pero ya lo vamos a ver ahorita. Dice, además, el naturalismo científico, el moderno materialismo filosófico y la creencia en un universo eterno. Todos estos conceptos están vigentes dentro del humanismo secular. Eso es lo que queremos decir. Tanto el ateísmo como el panteísmo, y a partir de ellos nacen otros, que aquí vamos a decirlo. Dice, el ateísmo es una doctrina que niega la existencia de Dios o de cualquier divinidad. ¿No es cierto? Porque hablar de divinidad, es decir, se podría, solo nos referimos de divinidad al Dios, a Jesucristo como divinidad. ¿Qué pasa con el panteísmo? Dice el panteísmo que todo cuanto existe participa de la naturaleza divina. Esto viene del pensamiento hindú. Porque es que, ¿verdad? Nosotros partimos de los griegos, pero toda la doctrina de Oriente, nosotros también estamos siendo permeados por las doctrinas de Oriente, que son bien fuertes, ¿no es cierto? Este pensamiento del panteísmo viene del pensamiento hindú. Dice, panteísmo es la actitud en la que cae automáticamente la mente humana cuando se abandona a sí misma. Dice C.S. Lewis, y cuando dice que cuando la mente humana se abandona a sí misma, ¿qué quiere decir? Que en estas culturas o en estas prácticas se tiene que abandonar la mente. O sea, que no puede admitir pensamiento, hay que vaciar la mente. ¿Y qué quiere decir eso? Que es cuando aprovecha el enemigo. ¿No es cierto? Y lleva al ser humano a otro nivel. ¿De cuál nivel hablábamos ahorita? En el cuadro. A una trascendencia negativa, a una idolatría. Porque todo lo que no sea Dios es idolatría. Todo lo que no sea el Dios vivo, el Dios real que conocemos, es idolatría. Todo lo demás. Y aquí, dentro de estas manifestaciones, ¿qué pasa? El hombre se queda en todas estas manifestaciones, ¿cómo se llama? Trascendentales del hinduismo. Dice que hay que abandonar automáticamente la mente humana, abandonarla, vaciarla, o sea que queda en blanco. Entonces, ¿cuál es la diferencia de nosotros en estas manifestaciones? Lo que les hablaba, la motivación concreta, correcta, que es Jesucristo de Nazaret. ¿Cuál es la motivación de estos? Vaciar la mente. Por lo tanto, puede llegar a la mente cualquier cosa. Eso es el yoga, ¿no? Eso es el yoga. Entramos precisamente entonces al motivo cristiano, creación, caída y redención. Veamos qué vemos en el motivo cristiano. Motivo creación. De este motivo se derivan los aspectos más relevantes que proceden de la antítesis radical entre motivo cristiano y el motivo básico griego de materia y forma. Entonces, de este motivo creación se derivan los aspectos más relevantes que proceden de la antítesis radical, o sea, la creación, primeramente que todo, ¿no es cierto? Ahí vemos que cómo pueden hablar los griegos de creación. No pueden hablar. Ellos hablan de creación lo que ellos mismos crean.
pero no pueden hablar de revelación. Veamos acá. El primer contraste entre el motivo creación, antítesis radical, y el motivo griego básico de materia-forma consiste ¿en qué? ¿En qué consiste ese contraste? El primer contraste que existe. Miren, Dios el creador se revela como el origen absoluto, completo e integral de todas las cosas. Se revela. Y todos los que estamos aquí en esta clase es porque hemos tenido esa experiencia de la revelación. Hemos tenido esa experiencia. Dios el creador se revela como el origen absoluto, completo e integral de todas las cosas. Ningún poder igualmente original se sostiene ante él. Recordemos precisamente en el Salmo 19:1. ¿Quién lo tiene a la mano y lo leemos, por favor? Acordémonos de la revelación general y la revelación especial. A través de este Salmo 19:1 nos habla precisamente de la revelación general, pero es a través de esa revelación general que pasamos a la especial, porque cuando observamos la creación, ¿qué es lo mínimo que pensamos? Yo tengo, profe. ¿Sí? Los cielos cuentan con la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se le hace saber. Es innegable, innegable, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa cuando observamos la creación? Reconocemos precisamente que hay un Dios creador. ¿Quién es el creador de lo que estamos observando? ¿Recuerdan cuando hablábamos de Descartes el semestre pasado en la frase de él, que pienso, luego existo? Recuerden que les comentaba que Descartes era un hombre que buscaba todo el tiempo certezas. Siempre estaba buscando certezas. Y un día llegó a esa frase, pienso, luego existo. Y él encontró a Dios con esa frase. Porque dijo, si pienso, existo. Y si existo, es porque hay un ser superior que me creó. Hay un ser que me creó. Un creador. Entonces miren la importancia para Dios en pensar, pero saber pensar, lo que decíamos ahorita. Saber frenar nuestra voluntad en el pensamiento. Porque ¿qué pasó con todos estos autores del modernismo? No hubo freno en ese pensar. Se desbocaron. Y lo van a ver cuando lleguemos a modernidad. Dice, en consecuencia, el motivo, forma, materia, determina que la filosofía griega no podía hablar de una creación real. Obviamente. En el motivo creación, la naturaleza no es como lo es para los griegos o para el materialismo moderno. Entonces veamos las diferencias. Para el materialismo moderno, ¿qué es la naturaleza? Es independiente, ajena y neutral al ser humano. Para el materialismo moderno. Pero para el motivo creación, la naturaleza fue creada por Dios para que convergiera en el ser humano. Vamos a leer Romanos 1 del 19 al 20, por favor. A ver, ¿quién me va a leer? ¿Sí? Ya lo tengo, profe, dice. Bueno. Me explicó lo que se puede, me explicó lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Claro, exactamente. A través de la trascendencia,
que nosotros podemos tener cuando observamos la revelación general, trascendemos a la revelación especial, porque es que no podemos dudar cuando observamos la creación que el que creó lo que estamos observando es un ser superior, es una inteligencia superior, es un diseño inteligente. Y así mismo, precisamente lo que decíamos ahorita, así ha sido y así será. Vemos entonces el motivo cristiano: creación, caída y redención. La naturaleza no fue creada por Dios para que el ser humano se conformara a ella, como lo hacen los animales. Todo fue frustrado por la caída. Es el segundo motivo cristiano, ¿no es cierto? La caída, que afectó al ser humano. El ser humano fue afectado, y eso lo sabemos. También afectó a la naturaleza y al ser humano como un ser caído. Claro que sí. El hombre vivía en el jardín del Edén. Vivía espiritualmente, ¿no es cierto? Pero veamos qué pasó. Para bien y para mal, la naturaleza termina compartiendo la suerte del hombre. Para bien o para mal, la naturaleza puede orientar al ser humano en su búsqueda de la verdad. Seguro lo que estaba diciendo, cuando observamos la naturaleza y trascendemos en ella. Es decir, decimos, esto fue creado por un Dios, por un ser superior, ¿no es cierto? Ahí estamos, ahí nos está orientando la naturaleza, porque estamos buscando la verdad. Dice, pero también puedes extraviarlo según el motivo religioso que lo impulse. ¿Cuál es el motivo religioso? Ahí podemos ver. El panteísmo. ¿Sí ve? Es una motivación materialista. Entonces, la verdad no se encuentra en la naturaleza. Ahí no, sino siempre más allá de ella. O sea, cuando buscamos la verdad. Ahí no lo está diciendo. Entonces, así como Dios es el origen de toda la realidad creada, así la plenitud de la existencia temporal fue concentrada en ese origen, en el corazón del hombre antes de la caída en pecado. Hermoso, ¿no? La forma pura era la mente divina. De acuerdo con su orden creado, Jehová es reflejado criaturalmente en el corazón, alma o espíritu del hombre. Innegable, ¿no? Creo que tuvimos suficientes características o premisas o comentarios o sustentos de qué es el motivo cristiano y qué es el motivo no cristiano. Sabemos que se le puede decir antítesis absoluta al motivo cristiano o antítesis radical, y al motivo no cristiano relativo, ¿no es cierto? No cristiano y relativo. Entonces acordémonos de eso. Entramos a un tema que tenemos que ver pues rápidamente, porque tenemos el tiempo más que... A un tema que se relaciona obviamente con toda esta temática que estamos hablando. Se llama la soberanía de las esferas. Me imagino que todos han leído en las conferencias y yo sé que me pueden aportar mucho, porque pues vamos a mirarlo de esta manera, pero si ustedes pueden profundizar mucho mejor. La soberanía de las esferas fue difundida en los Países Bajos por el doctor Abraham Kuyper en el siglo XIX. ¿Qué es esto de la soberanía de las esferas? Estudia la revelación divina. Génesis 1:28. Es el aparato conceptual de una gran mayoría de cristianos reformados. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver si nos lo explica este otro cuadro. ¿Qué es lo que quiere decir? Es un aporte de la tradición reformada que ha contribuido a la cosmovisión cristiana protestante evangélica. Surge de los motivos cristianos básicos. Pero entonces, ¿qué es esto?
Es una ilustración muy útil y recurrente de la realidad creada con los aspectos o modos de ser en el orden temporal en el contexto de algunas de las temáticas del programa Prisma, la soberanía de las esferas. ¿Esto qué quiere decir? Esto es una comparación o un símil que pertenece a los elementos retóricos, ¿no es cierto? ¿Qué es un símil o una comparación? Es cuando comparamos características de dos objetos, de dos objetos que uno puede ser real y el otro imaginario. Aquí se está utilizando es un prisma. Es un prisma, no sé cuánto conocemos un prisma, esto se reconoce mucho más como en la física, ¿no? Entonces se está comparando todas estas estos aspectos o modos de ser en el orden temporal con la presencia de Dios. Es decir, cómo dentro de el prisma se compara precisamente con los colores del arco iris, porque cuando pasamos a través de un prisma el color blanco, al salir al otro lado, se esparcen los miles de colores o los múltiples colores del arco iris, ¿no es cierto? Podemos verlo. Entonces estamos comparando ¿qué? Por eso se dice que es una ilustración muy útil y recurrente de la realidad creada con los aspectos o modos de ser en el orden temporal. ¿Qué quiere decir esto? Mire, aquí vemos que la realidad creada exhibe una gran variedad de aspectos o modos de ser en el orden temporal. Así como la luz se refracta en las tonalidades del arco iris cuando pasa a través del prisma. Están observando ahí el prisma y la luz blanca. Y al otro lado, ¿qué pasó? Todo el espectro visible. Pero pueden ver la luz blanca a este lado y cómo salen los múltiples colores al otro lado. Esto es un símil comparando la creación de Dios. La creación de Dios, ¿qué significa para el hombre? ¿Cómo debemos entender la creación? Esta luz blanca es la luz divina de Dios. ¿Cómo al pasar esa luz divina a través de ese prisma salen al otro lado todos esos aspectos o modos de ser en el orden temporal? Todas las disciplinas, todos los aspectos o modos de ser en el orden temporal. Eso es lo que pasa. ¿Qué quiere decir? Que sin esa luz blanca, sin ese paso de esa luz blanca, de esa luz divina, no tienen significancia esos aspectos o modos de ser en el orden temporal. ¿Por qué? Porque la realidad creada se compara con un prisma que difracta la luz, originalmente blanca, en todos los colores que la componen. Cada color representa así un aspecto de la vida humana en sus relaciones con la naturaleza, la cultura y la sociedad. Estos aspectos rompen la unidad radical espiritual y religiosa de la creación en una riqueza de colores. Este tema es muy hermoso y muy profundo, pero pues aquí lo estamos viendo muy someramente. Dice, seguimos viendo el prisma, la luz blanca y todo el espectro visible, porque pensamos acá o vemos acá que el blanco, el color blanco, produce los colores del arco iris, ¿no es cierto? Porque la luz, pero en el caso, vemos en Dios que esa luz que refracta en tonalidades del arco iris pasa a través de un prisma. Cada color se cohesiona e interconecta con el orden del tiempo. Es un aspecto o difracción del blanco original que pasa por el prisma. Y miramos acá, vemos entonces la creación. La creación como aspecto religioso. Es decir, la creación, dentro de la creación, el aspecto religioso, político, social, etc. Veamos qué pasa. Lo que está queriendo decir este tema es cuando no pasamos, cuando cada disciplina o aspecto o modo
modo o aspecto de la realidad temporal, no pasa por ese prisma, no fluye, no tiene cabida, no tiene base para el hombre, ningún aspecto de esa realidad. No fluye, no construye, no se reproduce. Veamos entonces, como ejemplo, el aspecto histórico. Si el aspecto histórico no parte de Dios, o sea, de esa luz divina, que es la creación, ¿qué pasa con el aspecto histórico? Se convierte en historicismo. ¿Y qué es el historicismo? Cree que toda la realidad se mueve y desarrolla históricamente. No es trascendente. O sea, que la historia se mueve y desarrolla solita. No sabe de valores eternos. Es decir, no se le aplica a la historia los valores eternos. Se crea un historicismo vacío cuando no se parte de esa luz divina. ¿No es cierto? No, cuando no se parte de esa luz divina, ¿qué pasa? Se crea las cosas vacías porque no han partido de la creación. Toda la vida está capturada en el flujo del desarrollo histórico. Dice, toda la vida está capturada en el flujo del desarrollo histórico, mas no desde la luz, desde la creación. Entonces, en el flujo del desarrollo histórico, aspecto absolutizado. Estamos hablando, y yo sé que me van a entender esta parte. Cuando no se parte de la luz divina, la historia se convierte o tiene un aspecto absolutizado. Por lo tanto, es una visión idólatra de la realidad cuando no partimos de Dios. Y aquí tenemos un ejemplo sobre la ciencia. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué pasa cuando el hombre comparativamente no pasa por ese prisma? Cuando el hombre no pasa, no parte de esa soberanía de las esferas, de esa creación, cuando no parte de ahí para hacer ciencia. Dice, la ciencia solo puede producir conocimiento de la realidad a través del análisis teórico de sus muchos aspectos. Entonces, la ciencia solo puede producir conocimiento de la realidad. O sea, que se convierte o se absolutiza cuando lo creo fuera de la creación. Cuando produzco ciencia sin estar de la mano de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Al absolutizar un aspecto de la realidad creada, no se puede comprender ningún aspecto de su carácter interno. La ciencia es ciega. La ciencia es ciega cuando no se parte de la mano de Dios, o sea, de la creación. Motivo, ¿sí? ¿Alguien va a hablar? Entonces, ¿en qué se convierte la ciencia cuando no se parte de la creación? Se convierte en un motivo básico idólatra que se apodera de nuestro pensamiento. Solo la religión es suficiente para esta tarea. No nos enseña nada concerniente a la más profunda unidad u origen de estos aspectos. ¿Qué es lo que nos está diciendo este tema? Que todo lo que el hombre realice, si lo hace por su propia cuenta, lo está absolutizando, está relativizando lo absoluto, lo está relativizando. Entonces, puesto que al llamarnos a conocer a Dios y a nosotros mismos, nos impulsa a enfocar todo lo que sea relativo hacia el fundamento absoluto y origen de las cosas. Vamos a leer Lucas 9:50. Ya vamos a terminar. Leamos Lucas 9:50 rápidamente.
¿Quién lo va a leer? Lo tengo, profe. A ver. No se lo impidan, les replicó Jesús, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Ahí está. El que no está con Dios está contra Dios. ¿No es cierto? El que crea ciencia sin Dios es porque está contra Dios. Eso es lo que quiere decir todo este tema. Y miremos esta reflexión. Miremos esta reflexión acá. Dice, ¿es la religión cristiana significativa solo para nuestra vida de fe y no para nuestra visión de la realidad? Es una pregunta. ¿Es la religión cristiana significativa solo para nuestra vida de fe y no para nuestra visión de la realidad? La religión cristiana es una levadura que permea toda nuestra vida y pensamiento, o no es más que una teoría que no logra tocarnos internamente. Mateo 24:14. Por favor, este también me lo leen que ya terminamos. Mateo 24:14. Ya lo digo. ¿Sí? Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, y de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Bien. Entonces ahí podemos ver, yo creo que esta reflexión última nos pone a pensar, la religión cristiana es una levadura que permea toda nuestra vida y pensamiento, o no es más que una teoría que no logra tocarnos internamente. Esta es una conclusión de este tema de la soberanía de las esferas. Si la religión cristiana no es una levadura que nos permea toda nuestra vida y nuestro pensamiento, entonces es una teoría que no logra tocarnos internamente. Eso es lo que nos está diciendo.